Bueno, buenos días a todos, muchachos. Vamos a comenzar nuestra clase. Ernesto, ¿te podría dejar para que admitas a tus compañeros? Sí, profesora, claro. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Nosotros en clases pasadas habíamos tomado un par de espacios vectoriales definidos ambos sobre un mismo campo. Y con este símbolo habíamos denotado el conjunto de todas las aplicaciones lineales que podíamos definir de B en W. Y vimos los siguientes resultados. Nosotros pudimos definir una operación suma entre los elementos de este conjunto y el producto de escalares en el campo F con elementos de este conjunto, de tal suerte que aquí teníamos ya una estructura de espacio vectorial sobre el campo F. Y todavía demostramos más. Vimos que la dimensión de este espacio vectorial era el producto de la dimensión de nuestro espacio B por la dimensión de nuestro espacio W. Hasta aquí llegamos la clase pasada. Bien, vamos a recordar algo que ustedes aprendieron en su curso de cálculo 1. En su curso de cálculo 1 vieron que si tenían tres conjuntos, no vacíos, y tenían una función definida de AB y una función definida del conjunto B al conjunto C, entonces podían definir una función y la denotamos de esta manera. El conjunto A al conjunto C a través de estas funciones mediante la siguiente fórmula. Para todo A en A, la imagen de A bajo esta función era la imagen de la imagen de A bajo la función F, ¿verdad? Y demostraron que esto era una función y se llamaba la composición de la función G con la función F. Bien, vamos a echar mano de eso para ahora hablar de composición de aplicaciones lineales y vamos a demostrar que la composición de dos aplicaciones lineales de nuevo nos da una aplicación lineal. Entonces, vamos a poner la definición. Para esta definición, vamos a necesitar tres espacios vectoriales. Entonces, sean
P, W y U, espacios vectoriales, los tres definidos sobre el campo F. Y vamos a tomar de una transformación o aplicación lineal que vaya de B en W y vamos a tomar otra que sea una aplicación lineal que vaya de W en U. Y lo que vamos a tomar es lo siguiente. Entonces, la función definida de B en U por se dice la composición. De la aplicación S con T. Fíjense que estoy dando esta definición. Yo estoy tomando un par de aplicaciones lineales. Y luego digo, entonces a la función definida por bla, 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 le vas a llamar la composición de S con T. Y entonces, fíjense, yo simplemente digo la palabra función. Y no estoy diciendo que ya tengo una aplicación lineal, porque no he demostrado eso. Yo simplemente sé que eso es una función de mis conocimientos del curso de cálculo 1, porque ahí demostramos que la composición de dos funciones es una función, claro, con dominios y contradominios, como los estamos escribiendo aquí. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es demostrar que esta función es una aplicación lineal. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? No, profesora. Bueno, entonces vámonos a demostrar ese hecho. Proposición. La composición es una aplicación lineal o transformación, como quieran llamarla. Tus manos a la obra. Tomemos alfa y beta en el dominio de nuestra función. Y queremos ver qué sucede con la imagen de la suma de ellos. Bueno, comenzamos. Esto es igual a la imagen
de la imagen este vector bajo T. Pero esto que tengo aquí, dado que T es lineal, lo que está entre paréntesis lo puedo cambiar como la suma de la imagen de alfa bajo T con la imagen de beta bajo T, ¿verdad? Ese cambio que yo hago es porque T es una aplicación lineal. A su vez, dado que S es una aplicación lineal, ahora eso es lo mismo que la imagen del vector T de alfa bajo S más la imagen del vector T de beta bajo T. Ahora estoy usando que S es lineal. Y ahora, este primer sumando lo puedo ver como la imagen de alfa bajo esta función. Y este segundo sumando lo puedo ver, ¿verdad? Más la imagen de alfa bajo esta función, perdón, de beta. Y entonces ya terminamos, ¿verdad? Porque comenzamos aquí y estamos terminando aquí. Bueno, eso es con respecto a la suma. Ahora nos falta ver bajo el producto por un escalar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? No, Entonces ninguna. gracias, voy a cambiar de lámina. Inciso B. Ahora vamos a tomar un alfa en B y tomamos un escalar, ¿verdad? En nuestro campo. Y queremos ver qué sucede con la imagen del producto del escalar K por el vector alfa bajo nuestra función, ese compuesto con T. Bueno, esto es por definición esto. Va de nuevo, lo que está dentro de este paréntesis, dado que T es lineal, lo podemos escribir de esta manera. Y va de nuevo, dado que S es lineal, ¿verdad? Entonces podemos sacar el escalar K y tener esto. Pero lo que tengo aquí es la imagen de alfa bajo la composición de S con T. Ya terminamos, porque entonces comenzamos aquí, terminamos aquí, y entonces por el inciso A y por el inciso B tenemos que esta composición ya es una aplicación lineal, ¿verdad? Con dominio en B y contra dominio U. Y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ya en la definición, ¿verdad? Que habíamos puesto y que recalqué la palabra función y no aplicación lineal. Entonces, ahora ya sabemos que es una aplicación lineal, pero antes no lo podíamos tener porque teníamos que demostrarlo. Bien. Ahora vamos a ponernos de acuerdo en la siguiente notación. Fíjense ustedes, yo tengo
de aplicación lineal. Cuyo dominio sea el espacio vectorial B y contradominio sea de nuevo el espacio vectorial B, entonces yo puedo hablar de la composición de T con T, que va a ser una aplicación lineal. Bueno, a esta composición vamos a llamarle de una forma. Entonces mi notación va a ser la siguiente. Fíjense. Voy a tomar un natural y entonces vamos a decir que esto para mí va a ser la aplicación T. Cuando yo ponga esto, para mí va a ser la aplicación que yo tengo al componer T consigo mismo. Cuando yo ponga esto, va a ser la composición de T con esta, etcétera. Entonces, cuando yo tenga T con superíndice n más 1, va a ser la composición de T con esta aplicación lineal. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y entonces les voy a dejar un ejercicio. Fíjense, vamos a tomar T, S y R, aplicaciones lineales con dominio el espacio vectorial B y contradominio el mismo espacio. Y vamos a tomar un escalar. Entonces, van a demostrar estos 4 puntos. La composición de T con la identidad, la aplicación lineal identidad, eso es lo mismo que la identidad compuesto con T, y esto nos va a dar de nuevo la aplicación T. 2. Si yo hago la composición de T con la suma R con S, porque ya sabemos sumar aplicaciones lineales, esto nos va a dar la composición de T con R más la composición de T con S. Número 3. Si yo tomo la suma de este par de aplicaciones lineales y hago la composición con la aplicación lineal T, esto es la composición de R con T más la composición de S con T. Y finalmente, el producto de K con la composición de T con S es igual a esta aplicación lineal compuesta con S. Y esto es lo mismo que la aplicación lineal T compuesta con esta aplicación lineal. Bien, estos 4 puntos se los voy a dejar de tarea. No son difíciles de hacer, pero háganlos por favor para que maduren las ideas.
Ahora voy a dar una definición que nos llevará a una serie de conocimientos que van a ser de gran utilidad, porque ahora, bueno, nos va a llevar algunas clases poderlo hacer, pero ahora mi objetivo es, al trabajar con una transformación lineal, bueno, voy a cambiar de lámina, al trabajar con una transformación lineal definida del espacio B al espacio W, mi objetivo es poderla asociar con una matriz. ¿De qué tamaño va a ser esa matriz? Va a ser una matriz de tamaño P por Q, donde P es la dimensión de B y Q es la dimensión de W. Ahora, ¿cómo vamos a poder hacer todo eso? Bien, vamos a verlo posteriormente, pero vamos a trabajar ciertas propiedades que pueden aplicar, que pueden tener nuestras aplicaciones lineales y que luego, pues, evidentemente, pues vamos a echar mano de ellas. Entonces, vámonos con un con una definición. Tomemos un par de espacios vectoriales. Sobre el campo F ambos. Y vamos a tomar una aplicación lineal. Con dominio B y contradominio W. Vamos a decir que nuestra aplicación lineal T es no singular si al tomar la imagen de alfa en B y esta nos da el vector 0, vamos a obtener que el vector alfa tiene que ser el vector 0. Es decir, el único elemento cuya imagen bajo nuestra aplicación lineal T es el vector 0 de W, ¿verdad? Pues es el vector 0 de B. En caso contrario, P se dice singular. Bien. Pues vamos a ver qué propiedades tenemos de las aplicaciones lineales singulares, ¿verdad? Bien. ¿Para todos es claro la definición, muchachos? Sí. Bueno,
proposición. SEA-T, una aplicación lineal del espacio vectorial B al espacio vectorial W. Vamos a demostrar que entonces los siguientes enunciados son equivalentes. Uno, T resulta ser inyectiva. Número 2. T es no singular. Y número 3. El kernel de nuestra transformación únicamente tiene como elemento al vector 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, cuando ustedes tienen una aplicación lineal no singular, automáticamente van a poder decir que es inyectiva y que su kernel consta únicamente del vector 0. Y de hecho, los 3 enunciados que tenemos enumerados aquí son equivalentes. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Por mi parte no, profesora. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a demostrar esta proposición? Vamos a demostrar que el punto número 1 implica el punto número 2. Luego vamos a demostrar que el punto número 2 implica el punto número 3 y finalmente que el punto número 3 implica el punto número 1. Con eso cerramos el círculo y ya tendríamos que nuestros enunciados 1, 2 y 3 son equivalentes. Entonces, manos a la obra. Entonces, vamos a demostrar que 1 implica 2. Entonces, la hipótesis es que es inyectivo. ¿Qué significa que sea inyectiva? Significa que si la imagen de alfa bajo t es igual a la imagen de beta bajo t, entonces, ¿qué pasa con el vector alfa y el vector beta? ¿Qué podemos decir? Que son iguales. Gracias, que son iguales. Esto es porque nuestra transformación es inyectiva. Muy bien. Entonces, queremos demostrar que el ser inyectivo implica ser no singular. Bueno, ¿qué nos dice de la definición de no singular? Nos dice, si tú tomas un vector en B, tal que su imagen es el vector 0, entonces tienes que demostrar que ese vector teta es el vector 0. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Para poder decir que es no singular. Muy bien. Entonces, a ver, ayúdenme.
¿cómo podría yo demostrar que ese vector teta es el vector 0? Acuérdense que por ser inyectiva, se cumple lo que pusimos en color rosa. ¿Qué podríamos decir, muchachos? T de 0 es igual al 0 vector, por lo A tanto, ver, positividad entonces, da igual a 0. exacto. Podemos decir lo siguiente. Sabemos que la imagen del vector 0 bajo una aplicación lineal siempre es el vector 0. Eso ya lo sabemos por ser lineal. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Y por lo tanto, tenemos que la imagen de teta bajo t es la misma que la imagen del vector 0 bajo t. Pero por ser inyectiva, quiere decir que este vector tiene que ser el vector 0. Y entonces ya demostramos que cumple la definición de ser no singular. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesora. Sí. Muy bien, voy a cambiar de lámina. Vámonos a que 2 implica 3. Ahora nuestra hipótesis es que t es singular. ¿Y qué queremos demostrar? Queremos demostrar que el kernel únicamente contiene al vector 0. Bueno, entonces fíjense, voy a tomar cualquier vector en el kernel. Me gustaría demostrar, aquí lo pongo así, que este alfa únicamente puede ser el vector 0. Y con eso yo concluiría que el kernel, ¿verdad? Únicamente consta del vector 0. Bueno, pero si este alfa se encuentra en el kernel de t, quiere decir que su imagen es el vector 0. ¿De acuerdo? Pero ¿qué más puedo decir por mi hipótesis? Fíjese, como alfa está en el kernel de t, su imagen bajo t es el vector 0. Su hipótesis es que t es no singular. Lean la definición de ser no singular. Alfa tiene que ser 0. No hay de otra, ¿verdad? Y automáticamente eso quiere decir que el kernel consta únicamente del vector 0, porque al tomar cualquier elemento de aquí, concluimos que tenía que ser el vector 0. Y ya tenemos 2 implica 3. Bueno, si no hay dudas, voy a cambiar. Y ahora vámonos a que 3 implica 1. Es decir, bajo la hipótesis de que el kernel únicamente contiene al vector 0, quiero demostrar que mi aplicación es inyectiva. Entonces vamos a suponer que alfa y beta son elementos de B, tales que la imagen de alfa bajo T es la misma que la imagen de beta bajo T. Bueno, me gustaría demostrar que entonces alfa es igual con beta. Bueno, pero fíjense, si esto pasa, quiere decir entonces que la imagen de alfa bajo T menos la imagen
de beta bajo t es el vector 0. Pero como mi aplicación es lineal, quiere decir que la imagen de la diferencia de alfa con beta es el vector 0. Ah, eso querría decir que este vector se encuentra en el kernel, ¿verdad? Porque en el kernel de T están todos los vectores cuya imagen bajo nuestra transformación lineal es el vector 0. Y entonces, ¿qué, muchachos? Por hipótesis, ¿qué? Estamos 3 implica 1, es decir, el punto 3 es nuestra hipótesis. Entonces, si esto se encuentra aquí, ¿qué puedo decir? Que alfa menos beta es 0, entonces alfa es igual a beta. Que este vector no le queda otra más que ser el vector 0. Y por lo tanto, el vector alfa es igual al vector beta. Pues ya terminamos porque dijimos, si la imagen de alfa bajo t coincide con la imagen de beta bajo t, llegamos a que entonces alfa y beta eran iguales. Pues eso quiere decir que t es inyectiva, ¿verdad? Que es lo que queríamos demostrar. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Por mi parte no. Gracias. Bueno, entonces, esta proposición nos da 3 equivalencias, ¿verdad? Acerca de la propiedad de ser no singular. Una aplicación lineal es no singular si solo si es inyectiva y si solo si su kernel consta únicamente del vector 0. Vamos a otra proposición que nos va a dar otra equivalencia. Proposición. Vamos a tomar una transformación lineal definida de B en W. Y vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a demostrar que T es no singular si solo si T aplica a cada subconjunto de B linealmente independiente sobre un subconjunto de W linealmente independiente. ¿Verdad? Y como esta proposición es una condición necesaria y suficiente, quiere decir que ahí tendríamos una cuarta equivalencia para la propiedad de ser no singular.
Entonces, fíjense, cuando terminemos de demostrar esta proposición, vamos a poder decir que una aplicación lineal definida de B en W es no singular, si solo si es inyectiva, si solo si su kernel consta únicamente del vector 0, si solo si me manda conjuntos linealmente independientes en conjuntos linealmente independientes. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que estas aplicaciones o transformaciones lineales no singulares pues son súper poderosas, ¿verdad? Porque están cumpliendo muchas propiedades. Bueno, vamos a demostrar. A ver, voy a cambiar de lámina. Entonces voy a demostrar que la que Necesidad. perfecto. Vamos a demostrar la necesidad. Es decir, nuestra hipótesis es que T es no singular. Entonces queremos ver que manda subconjuntos LI en subconjuntos LI, ¿verdad? Subconjuntos LI de B a subconjuntos LI de W. Entonces vamos a tomar sea S un subconjunto de B linealmente independiente. Y sean alfa 1 hasta alfa K elementos de nuestro conjunto S. Queremos ver, lo vamos a poner aquí, que la imagen de alfa 1 bajo T, etcétera, sí, que la imagen de alfa K bajo T, son estos K vectores linealmente independientes. Eso queremos demostrar. Bueno, por lo tanto, vamos a tomar K escalares tales que el producto de A1 con la imagen de alfa 1 bajo T más el producto de AK con la imagen de alfa K bajo T, si lo igualamos al vector 0, queremos demostrar que entonces esos K escalares son todos iguales a 0. Bueno, pero por ser lineal T, esta ecuación la puedo escribir de esta manera. Entonces, lo de la que está a la izquierda de mi ecuación anterior, lo puedo escribir de esta manera. Y bueno, esto está igualada al vector 0. Entonces, ¿hasta este punto están todos de acuerdo? Sí, profesora. Sí. Bien. Pero entonces eso quiere decir, muchachos, que este vector, como su imagen fue el vector 0, se encuentra en el kernel de mi transformación lineal. Pero ahora, abusados,
Mi hipótesis es que T es no singular. Y por la proposición anterior, yo sé que ese kernel únicamente consta del vector 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, quiere decir que A1 producto con alfa 1 más AK producto con alfa K es el vector 0. ¿Qué puedo decir de la última ecuación que acabo de escribir? Como alfa 1 hasta alfa k son LI, porque pertenecen a S, entonces estos escalares A1 hasta AK tienen que ser iguales a 0. Perfecto. Entonces, esto implica que A1 es igual, etcétera, a subíndice K, y todos estos escalares son iguales al escalar 0. Ah, pues qué bueno, porque entonces, al tomar esta ecuación, hemos demostrado que todos los escalares tienen que ser el escalar 0. Por lo tanto, estos son LI. Y ya terminamos. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Bueno, vámonos entonces a demostrar. ¿Qué voy a demostrar? La suficiencia. Perfecto, la suficiencia. Y entonces ahora mi hipótesis es que esta transformación lineal me manda conjuntos LI de B en conjuntos LI, ¿verdad? De W. Pues, fíjense ustedes, bajo esa hipótesis me gustaría demostrar que mi transformación lineal es no singular. Voy a tomar un alfa. En B, que no vaya a ser el vector 0. Entonces, fíjense, si eso pasa, díganme entonces cómo es este conjunto. ¿Este conjunto es LI o LD? LI. Perfecto. Ah, y como mi transformación lineal me manda conjuntos LI en conjuntos LI, pues quiere decir que este conjunto es LI. Ah, y si este conjunto es LI, quiere decir que este tiene que ser distinto del vector 0, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hemos demostrado, jóvenes? Lo que hemos demostrado es que si yo tomo un vector en B que no sea el vector 0, su imagen no es el vector 0. Yo digo que automáticamente esto implica que T es no singular. ¿Están de acuerdo en eso o no? Porque fíjense ustedes, ¿qué significa que T sea no singular? Significa que si yo tomo un vector
y su imagen es el vector 0, entonces el vector tiene que ser el vector 0. Eso significa que sea no singular. ¿Y qué demostramos ahora? Que si tomamos un vector diferente de 0, entonces su imagen, diferente del vector 0, su imagen tiene que ser diferente al vector 0. Entonces debe de cumplir esto, ¿no? Sí. Y por lo tanto, T es no singular. Y entonces con eso, fíjense, si juntamos todo lo que hemos hecho hasta el momento, quiere decir que si tenemos una aplicación lineal no singular, podemos afirmar lo siguiente. Es si solo si es inyectiva, si solo si su kernel consta únicamente del vector 0 y si solamente si la imagen de subconjuntos linealmente independientes, por supuesto de B, es un subconjunto linealmente independiente de W. Bien. Entonces, voy a cambiar de lámina. Si tienen alguna duda, con gusto. Fíjense otra proposición. Vamos a tomar un par de espacios vectoriales ambos sobre el campo F. Con la propiedad que la dimensión de B coincide con la dimensión de W. Entonces vamos a demostrar lo siguiente. Si T es una aplicación lineal de B en W, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Número 1. T es invertible. Número 2. T es no singular. Y número 3. T es suprayectiva. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? El plan de trabajo es la siguiente. 1 implica 2, 2 implica 3, y para cerrar el círculo, 3 implica 1. Bueno, vamos a recordar qué significa el ser invertible, el ser suprayectiva. Bueno, voy a cambiar de lápiz. En su curso de cálculo 1, cuando tenían un par de conjuntos,
y tomaban una función entre A y B, decían que F es inyectiva si cuando tomaban un par de elementos de A tales que sus imágenes coincidían, sus imágenes bajo la función F coincidían, entonces podían afirmar que X era igual con Y. Eso era que fuera inyectiva. Equivalente es el pedir que si X es distinto de Y, entonces la imagen de X bajo F tiene que ser distinta a la imagen de Y bajo F. Eso era que nuestra función fuera inyectiva, ¿verdad? Una función. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Cuando hablaban de una función suprayectiva, decían F es suprayectiva si dado un elemento de B, existe un elemento de A, tal que la imagen de A bajo F es B. Eso es que mi función sea suprayectiva. Y finalmente, decimos que F es biyectiva aquí biyectiva, si es inyectiva y suprayectiva. Bueno, entonces ya recordamos estas propiedades que ya lo habíamos hecho antes, pero ahorita lo vuelvo a recordar por lo que vamos a hacer. Pero fíjense ustedes, las funciones biyectivas tienen la siguiente propiedad. Voy a cambiar de lámina. Es decir, es inyectiva y es suprayectiva. Entonces, podemos definir una función G con dominio el conjunto B y contradominio el conjunto A de la siguiente manera. Si yo tomo B en B, sabemos por ser F
su proyectiva que existe una en A tal que f de A es igual con B. Y por ser F inyectiva, tal elemento A es único. Bueno, entonces, ¿cómo podemos definir esta función G? La vamos a definir de la siguiente manera, fíjense. Cuando tomamos este B en B, la imagen de B bajo G la vamos a tomar como A, ¿verdad? Este A que existe y además sabemos que es único. Por lo tanto, ya tenemos definida una función G a través de la función F. Bueno, los matemáticos acostumbran denotar a esta función de esta manera y le llaman la inversa de la función F. ¿Qué propiedades podemos tener de estas funciones? Bueno, se pueden componer. Si yo compongo F con G, que es la inversa de F, esta va a ser una función, fíjense, que va a ir de B en B. Y esta función nos manda a todo punto de B en el mismo. Es decir, es la identidad para B. Ahora, si yo compongo la inversa de F con F, va a ser una función con dominio en A y contradominio en A. De tal suerte que para cada A en A, su imagen es el punto A, es decir, es la identidad del conjunto A. Esa es la inversa de la función F siempre y cuando sea biyectiva. Bueno, entonces todo eso lo aprendieron en cálculo 1. ¿Qué queremos demostrar? Que el hecho de ser T invertible, es decir, que existe su inversa, es equivalente a pedir que T es no singular. Y es equivalente a pedir que T es suprayectiva. Pero fíjense qué poderoso es este resultado. Bueno, acuérdense que esta proposición nos dice que esto va a ser equivalente siempre y cuando la dimensión de B coincida con la dimensión de W. Pero yo les quería recalcar lo siguiente. Fíjense ustedes. El hecho de ser T invertible nos está diciendo que T es biyectiva.
porque para que exista la inversa, se necesita que la función sea biyectiva. En otras palabras, se necesita que sea inyectiva y suprayectiva. Ahora bien, el hecho de ser no singular, nosotros ya demostramos que es equivalente a decir que T es inyectiva. Y bueno, el punto número 3 nos está diciendo que es suprayectiva. Bueno, entonces, en otras palabras, si partimos que la dimensión de B es igual a la dimensión de W y demostramos que estos 3 puntos son equivalentes, entonces estaríamos diciendo que si tengo una aplicación lineal inyectiva, automáticamente va a ser suprayectiva. O que si es suprayectiva, automáticamente va a ser inyectiva. Por lo tanto, va a ser biyectiva y por lo tanto va a existir la inversa y por lo tanto va a ser invertible. ¿Se entendió la importancia de esta proposición? Bueno, si tienen dudas, me preguntan. Vámonos a la demostración. Fíjense que 1 implica 2, va a ser muy fácil. Porque fíjense, si T es invertible, entonces T es biyectiva. ¿Y qué significa que sea biyectiva? Que es suprayectiva y es inyectiva. Bueno, si es biyectiva, es inyectiva y suprayectiva, pero me quedo con que T es inyectiva. ¿Y qué podemos decir de las aplicaciones que son inyectivas? Por lo que Son no singulares. exacto. Por lo que teníamos anteriormente, puedo decir, por lo tanto, es no singular. Y ya terminamos, entonces, 1 implica 2, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a cambiar de lámina. Ahora vámonos a que 2 implica 3. Esa es nuestra hipótesis, que es no singular. Entonces, queremos demostrar que es suprayectiva, ¿verdad? Fíjense qué bonito. Como T es no singular, sabemos que su kernel consta únicamente del vector 0. Y eso va a implicar que la dimensión del kernel de T tiene que ser 0.
Por otro lado, sabemos que la dimensión del dominio de una transformación lineal es igual a la suma de la dimensión del kernel de la transformación lineal más la dimensión de la imagen. Eso también ya lo demostramos. Ah, entonces, ¿qué quiere decir eso? Significa que la dimensión de W, que por hipótesis es igual a la dimensión de B, tiene que ser igual a la dimensión de la imagen de T, ¿verdad? Porque la dimensión del kernel es igual a 0. Ah, me quedo con el principio y el final. Quiere decir que la imagen de T, que es un subespacio de W, tiene la misma dimensión que W. Por lo tanto, la imagen es todo W. ¿Hasta aquí todo el mundo está de acuerdo en lo que acabo de decir? Sí. Bueno, pero vamos a recordar quién es la imagen de una aplicación lineal. En este caso vienen a ser todos los deltas, elementos de W, tales que existe un alfa en B, tal que la imagen de alfa es delta. Ah, pero ahora la imagen es W, por lo cual quiere decir que dado un elemento en W, existe un elemento en B, tal que su imagen es beta. Pero eso quiere decir que nuestra aplicación es suprayectiva. Y con eso ya tenemos que 2 implica 3. ¿Se entendió? Profesora, yo tengo una duda. ¿Por qué Sí. la imagen de la transformación es igual a el espacio W? Muy bien, ahorita lo verificamos. Fíjate que hemos demostrado que la dimensión de W es igual a la dimensión de la imagen de T. ¿En eso estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Pero fíjate, ¿cómo te llamas? Disculpa. Kevin. Kevin. Pero fíjate, Kevin, que la imagen de la transformación es un subespacio de W. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, pero fíjate, la imagen es un subespacio de W, pero tiene la misma dimensión que el grande, que es W. Por lo tanto, tiene que coincidir con él, ¿no? Sí, sí tienes razón, es por eso. Y entonces ya tenemos esto y eso me lleva a que es suprayectiva, ¿verdad?
¿Sí quedó claro? Qué bien. Sí, sí me quedó claro, gracias. Muy bien. Si alguien tiene otra pregunta, por favor, voy a cambiar de lámina. Para finalizar, tenemos que demostrar que 3 implica 1. Entonces, mi hipótesis es que T es suprayectiva. Queremos demostrar, ¿verdad?, que entonces T es invertible. Bueno, fíjense. Como T es suprayectiva, la imagen coincide con W. Ahora bien, tenemos que la dimensión de B, voy a comenzar aquí, que la dimensión de W por hipótesis coincide con la dimensión de B. Y a su vez sabemos que esto es igual a la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Como nuestra aplicación es suprayectiva, tenemos que el subespacio imagen coincide con W. Ah, bueno, entonces esto es igual a la dimensión del kernel más la dimensión de W. Pero entonces fíjense, ya tengo esta ecuación. Dimensión de W es igual a la dimensión de W más la dimensión del kernel de T. Pues no nos queda otra más que este número tiene que ser 0. Pero si la dimensión del kernel es igual con 0, quiere decir que el kernel consta únicamente del vector 0, ¿verdad? Pero eso quiere decir que T es inyectiva. Ah, bueno. Entonces, fíjense, nuestra hipótesis era que T es suprayectiva. Acabamos de demostrar que también es inyectiva. Entonces, esto quiere decir que T es suprayectiva y es inyectiva. Por lo tanto, es biyectiva y eso quiere decir que T es invertible. Que es lo que afirmaba, ¿verdad?, el punto número 1. ¿Se entendió? Sí, gracias. Muy bien. Fíjense, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a tomar la aplicación definida de R2 en R2 por la siguiente fórmula. Fíjense, ¿qué sucede si tomamos alfa que esté en el kernel de T?
quiere decir que su imagen aquí me equivoqué arriba, es X. Quiere decir que su imagen es el vector 0. Pero esto quiere decir que este es el número 0 y X es igual al número 0. Y eso implica que X es igual con Y, esto es igual con 0, y eso implica que alfa tiene que ser el vector 0, el vector es el vector 0. Ah, pues eso quiere decir que el kernel de T consta únicamente del vector 0. Y esto quiere decir que T es no singular. Pero fíjense, T es no singular, pero la dimensión de su dominio es igual a la dimensión de su contradominio. Y por la proposición anterior, T es invertible. Es decir, existe la inversa de T. ¿Quién es? Bueno, pues ya sería otro ejercicio para hacer, pero así ya podríamos decir rápidamente que nuestra aplicación con la que estamos trabajando es invertible. ¿Se entendió, muchachos? Sí. Bueno, Sí, profesora. Bueno, muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, recuerden ustedes que el próximo lunes tenemos examen, ¿verdad? Entonces, procuren ser puntuales al conectarse. Les pido de favor que no olviden poner su nombre en la primera hoja de su examen, ¿verdad? En las otras no importa, pero pongan por favor su nombre en la primera hoja porque así yo identifico rápidamente quién es su archivo y yo puedo clasificarlo más rápidamente cuando me lo lleve a calificar o lo califique y luego se los quiere inclusive mandar. Bueno, entonces, por favor, las indicaciones son ser puntuales, poner su nombre, usar hojas blancas de tamaño carta, porque luego usan hojas cuadriculadas o rayadas, no importa, pero es muy fuerte la cuadrícula o la raya y luego usan lápiz bien suavecito y es un relajo ver eso en la pantalla. Por favor, hojas blancas, tinta negra y si no un lápiz que pinte muy bien. No dejar un margen en los cuatro costados de su hoja de al menos 1 centímetro porque si escriben muy a la orilla, hacia arriba, abajo, a cualquiera de los lados, luego no sale bien cuando escanean sus hojas todo lo que quisieron escribir. Escaneen las hojas, no manden fotografías, que su archivo tenga el nombre de segundo examen, álgebra 2 y su nombre. Y todos tienen que tener su cámara encendida. Quien no tenga cámara encendida no podrá presentar el examen. Entonces, y tienen además ya todas las indicaciones que se las mandé a cada una de ustedes al comenzar el curso. Entonces, ¿hay alguna duda, muchachos, sobre el examen? Por mi parte no. Yo no tengo ninguna, profesora, gracias. Bueno, gracias a ustedes y entonces que tengan un excelente fin de semana, muchachos.
Gracias por su atención. Gracias, Miss, igualmente. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, profesora. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.